Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Antes de empezar, les queremos contar que nos hemos asociado con nuestros amigos de Amino una vez más para invitarlos a la comunidad de Steven Universe en español. Esta es una increíble comunidad hecha por fans para fans. En ella puedes hacer posts, chatear, hacer encuestas, responder quizzes, así como compartir tus teorías o leerlas de los demás. Los invitamos a que se descarguen la aplicación y nos sigan en la comunidad, porque en ella haremos un quiz en donde tendrás que responder 25 preguntas y hacer la mayor cantidad de puntos posibles para poder ganar un cómic autografiado por las actrices de voz latinas de Steven, Amatista y Perla. En la descripción de este video te dejamos los links de descarga del quiz y nuestro nombre de usuario para que puedas participar. ¡Ya regresé, chicos! ¡Soy libre por fin! A continuación, analizaremos la revelación de la identidad de Diamante Rosa y todo lo que esto implica, siendo esta la primera parte del análisis del capítulo A Single Pale Rose de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Al final de este capítulo se nos revela que Rose Quartz resultó ser Diamante Rosa, la cual es una de las teorías más viejas que creó el fandom, naciendo aproximadamente durante la segunda temporada. Personalmente, esta revelación nos trae muchas dudas y confusión, pero dejando de lado eso, se nos explica la incógnita planteada en The Trial sobre cómo fue que Rose pudo acercarse tanto a Diamante Rosa y en dónde se encontraba su perla en ese momento. También se podría deducir que efectivamente Diamante Rosa creó el zoológico para preservar la vida de la Tierra, debido al daño que causaba la colonización. Aunque también es posible que lo haya hecho durante la guerra, como una medida preventiva en caso de que las Crystal Gems no ganaran. Otra cosa es que ahora se entiende con un poco más de claridad por qué la nave de Diamante Rosa se encontraba abajo del almacén de Rose, pues se trata de su propia nave, aunque todavía no sabemos cómo fue que llegó ahí y si está averiada o no, pues si funcionara hubiera sido algo lógico que Rose la utilizara para ir por los humanos del zoológico, ya que aunque ya tienen la vida resuelta, en realidad no es la vida de la Tierra que Rose aprecia y la motivó a hacer todo eso. Pero como no lo hizo, puede ser que la nave esté averiada o puede ser que sí sirva, pero no encontró la forma de poder ir al zoológico y llevarse a los humanos con ella. También se da a entender que Rose tiene tantos poderes debido a que en realidad es una diamante, aunque en ningún momento de la serie se ha confirmado que las verdaderas cuarzos rosas no tienen esos poderes, por lo que es posible que los poderes como caer lento y curar gemas sean poderes de las cuarzos rosas, y eso significaría que Diamante Rosa convertida en Rose pueda ser el spin dash característico de las cuarzos. Sin embargo, nosotros nos inclinamos más a que estos poderes son únicos de Diamante Rosa, ya que las lágrimas sanadoras fueron un elemento clave para ganar la guerra, pues de lo contrario, el planeta hogar hubiera usado su ejército de cuarzos rosas para curar a sus gemas. Además, Ivan nos comenta que los poderes sanadores de Rose Quartz eran un rumor, dando a entender que esa habilidad era algo raro para una cuarzo rosa, por lo que ninguna otra podría hacerlo más que Diamante Rosa. También es probable que en Your Mother and Mind, el relato de Garnet haya tenido ese estilo debido a que nada de eso ocurrió, y lo único que sí ocurrió fue lo de la corrupción, y por eso esa parte se ve con el estilo habitual de la serie. De hecho, es probable que al ser una diamante, Rose conociera los efectos del rayo de la corrupción, y por eso se apresuró a proteger a Garnet, Perla y ella misma con su escudo. Además, ahora se explica por qué Stevonnie sintió que la base de Jungle Moon era un lugar conocido y que haya soñado un recuerdo de Diamante Rosa, pues ella está formada por su gema. Lo mismo ocurriría con la visión que Steven tuvo en Can't Go Back y probablemente haya visto a través de los ojos de Diamante Azul debido a que ella era muy cercana a Diamante Rosa y en ese momento Diamante Azul se encontraba pensando en su pérdida. Volviendo a ver los capítulos anteriores en retrospectiva, nos damos cuenta de que habían muchos detalles que fueron foreshadow al hecho de que Rose es Diamante Rosa. 1. En Can't Go Back, Ronaldo piensa que Steven tiene su propia base lunar. Ahora sabemos que técnicamente es cierto, pues esa base le pertenecía a Diamante Rosa. 2. En Your Mother and Mind, Fluorite dijo que Rose Quartz no existía, como si se tratara de una leyenda, pero ahora sabemos que efectivamente no existe, pues se trata de Diamante Rosa. 3. En Jungle Moon a Stevonnie se le hace familiar la base lunar, que minutos después revelan que Diamante Rosa efectivamente estuvo ahí. 4. En Lion 4 Alternate Ending, la nave de Diamante Rosa se encontraba enterrada cerca del basurero en donde Rose guardaba sus cosas personales. 5. En Three Gems and a Baby hay un momento en el que Steven tiene su mameluco desabotonado para que se vea su gema, y la forma que toma es la de un rombo. 6. En It Could Have Been Great, Steven es capaz de encender la consola de la base lunar. 7. En Rose's Scabbard, cuando Perla proyecta el holograma de Rose, ella dice que nunca podrán regresar a Homeworld, lo cual no tendría sentido si Rose en realidad hubiera sido creada en la Tierra, pero ahora sabemos que es Diamante Rosa.
Y en ese mismo capítulo, cuando Perla se entera del león de Rose, se altera muchísimo, ya que según ella conocía todos los secretos de Rose Quartz, probablemente haciendo referencia a su identidad como Diamante Rosa. Si ustedes encontraron algún otro foreshadow que se nos haya pasado, no duden en compartirlo en los comentarios. Algo confuso de esta revelación es la actitud que Diamante Rosa mostró en el capítulo Jungle Moon, pues parece un personaje totalmente opuesto a Rose Quartz, ya que en el capítulo anterior se comporta como una niña berrinchuda y egoísta, mientras que Rose es altruista y solidaria. Una posibilidad es que la verdadera personalidad de Diamante Rosa siempre haya sido como la de Rose, y en Jungle Moon fingía que era caprichosa para poder conseguir una colonia más rápidamente y así llevar a cabo su plan para dejar de pertenecer a Homeworld. Sin embargo, con la información que tenemos hasta ahora, nosotros creemos que la única teoría lógica es que Diamante Rosa en realidad era así de caprichosa e infantil, pero al ver la vida en la Tierra y cautivarse con ella, Diamante Rosa maduró y se convirtió en la Rose que conocemos, pues en el capítulo Can't Go Back nos enteramos de que antes de hacer la rebelión, Diamante Rosa ya había dado excusas para no colonizar la Tierra. Según Diamante Azul, primero les había dicho que no quería invadir la Tierra debido a que tenía mucha vida orgánica, siendo esta su verdadera motivación, por lo que lo primero que hizo fue tratar de razonar con las diamantes, lo cual no resultó. La segunda excusa fue que era difícil desmantelar las ciudades que ya estaban establecidas, lo cual es una excusa poco creíble y que demuestra lo desesperada que estaba Diamante Rosa por evitar la colonización. Y por último fueron las Crystal Gems, que fueron el plan que ideó Diamante Rosa para poder salvar al planeta y al mismo tiempo desligarse de sus obligaciones como diamante. Descubrimos que Diamante Rosa es capaz de rotar su gema, y así es como se hacía pasar por Rose. A pesar de que en la serie nunca se había visto que una gema rotara su piedra, no es difícil de imaginar, pues las gemas pueden manipular a voluntad su luz, por lo que también deberían de ser capaces de cambiar el ángulo de su masa para que parezca que su gema rotó. O quizás es la luz lo que gira la gema. Sin embargo, no sabemos si eso también les permita cambiar su gema de posición. Por ejemplo, que en vez de tener la gema en el estómago, Rose la tuviera en un hombro o en la espalda. Tampoco sabemos si esto es algo propio de Diamante Rosa, de las diamantes, o si todas las gemas pueden hacer eso. Hasta el momento se nos da a entender que todas las gemas tienen esta capacidad, pues de hecho en este capítulo también nos demuestran que las diamantes no son tan diferentes al resto de las gemas, pues confirmamos que sí es posible pufearlas, a menos que solo se pueda pufear a Diamante Rosa debido a que ella es muy diferente al resto de las diamantes. Ahora que sabemos que nunca hemos visto una verdadera cuarzo rosa, queda en duda si la forma que toma Diamante Rosa es la apariencia de este tipo de cuarzos, pues vemos que cuando Perla se transforma en Rose, su cabello y sus ojos son de diferente color a los de la Rose que conocemos. Debido a esto, es posible que las verdaderas cuarzos rosas sí se vean como Rose, y probablemente solo tengan un pequeño cambio en su paleta de colores. Es un poco confuso imaginar cómo fue que Diamante Rosa podía transformarse en Rose y de nuevo en ella misma sin que nadie más que Perla se enterara. Es probable que Diamante Rosa se haya visto en la necesidad de transformarse en Rose durante mucho tiempo. Sin embargo, en el capítulo Steven's Birthday, Amatista nos explica que transformarse durante mucho tiempo le hace daño a las gemas. Es posible que al ser una diamante, a ella no le afecta cambiar de forma durante tanto tiempo, lo cual explicaría cómo fue que pudo transformar su cuerpo para tener un útero durante 9 meses mientras estaba embarazada de Steven. Sin embargo, algo extraño es que Steven sí se hacía daño cuando cambiaba de forma en su cumpleaños. Una explicación podría ser porque es mitad humano, mitad gema. O puede ser que todavía no domina por completo sus poderes, pero más adelante sí podrá ser capaz de transformarse por todo el tiempo que él quiera. Por otro lado, después de fingir su propia muerte, nosotros creemos que Diamante Rosa ya no estaba cambiando de forma, más bien se regeneró con el aspecto de Rose Quartz. Otro dato que podemos deducir es que las diamantes tienen armas como el resto de las gemas, pues Diamante Rosa tiene un escudo, aunque no queda claro si este sea propio de Diamante Rosa o si el escudo sea el arma de las cuarzos rosas. Hasta este episodio no se ha confirmado con certeza si todas las gemas del mismo tipo tienen la misma arma, pues Eyeball parece tener una especie de daga en lugar de un guante como el de Rubí, pero en otros capítulos se nos ha dado a entender que las rubíes tienen guantes y las Jaspers tienen cascos, por lo que es posible que Eyeball tenga un guante y esa daga la haya tenido guardada en su gema. Por otro lado, es muy curioso que el escudo de Diamante Rosa tenga el mismo diseño del emblema de la rebelión, como si ella hubiera diseñado ese escudo para utilizarlo mientras era rebelde. Ignorando la opción de que ella pueda hacer esto solo por ser una diamante, entonces se podría inferir que en realidad cada gema es capaz de modificar su propia arma, y el hecho de que hayamos visto a muchas rubíes
rubíes y muchas jaspers con la misma arma se podía explicar recordando que en Homeworld cada tipo de gema tiene una función, por lo que todas diseñarían la misma arma para poder cumplir con sus obligaciones. Sin tomar en cuenta que Diamante Rosa podría ser defectuosa, con este capítulo se da a entender que las diamantes pueden fusionarse. Y de hecho, Rainbow Quartz y Smoky Quartz en realidad son fusiones de una diamante con una perla y una diamante con una amatista respectivamente. Sin embargo, sabemos que la apariencia de las gemas participantes influye en la apariencia de la fusión, incluso en detalles tan pequeños como el cambio de atuendo por una regeneración. Por lo tanto, Rainbow Quartz sería el tipo de gema resultante de una perla con una diamante, pero la apariencia de la Rainbow que conocemos en realidad es cómo se vería la fusión de una perla con una cuarzo rosa, ya que en ese capítulo Diamante Rosa se fusionó teniendo la apariencia de una cuarzo rosa. Aunque es algo raro que Rainbow sea un tipo de cuarzo cuando en realidad no contiene ningún cuarzo en sus gemas componentes. De la misma forma, Smoky Quartz sería el tipo de gema resultante de una amatista con una diamante, pero la apariencia de la Smoky Quartz que conocemos en realidad es cómo se vería la fusión de una amatista con Steven, por lo que todavía no sabemos cómo se vería una amatista y una cuarzo rosa fusionadas. Sin embargo, recordemos que en Earthlings, amatista nos especifica que una cuarzo rosa y una amatista dan como resultado una Smoky Quartz, lo cual es una contradicción de la serie, pues sabemos que en realidad Smoky no contiene ninguna cuarzo rosa, sino una diamante. Una opción para explicar esto sería que Amatista en realidad no sabe que era un cuarzo rosa fusionada con una amatista, y el Smoky solo sea el resultado de la fusión entre una diamante y una amatista. Otra explicación es que Amatista es en lo cierto, pero que su fusión con Steven no sea una Smoky Quartz, sino que sea otro tipo de gema que se parece a una Smoky. Y ahora que nos confirmaron que Rose es Diamante Rosa, hay una alta posibilidad de que León sea una perla corrupta, Jasper sea una fusión, Diamante Azul tenga 4 brazos y Cebolla sea Diamante Blanco. Este fue nuestro análisis sobre la revelación de la identidad de Diamante Rosa. Si ustedes tienen otras observaciones, háganoslas saber en los comentarios. Y si les gustó este video, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós! Y ya los extrañaba, chicos. ¡Ah!